Y vamos a conversar con la abogada experta en derechos de niños, niñas y adolescentes, Julia Muñiz Suberví, a propósito de que el pasado 2 de mayo se celebró el Día contra el Acoso Escolar. Bienvenida, Julia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y sobre todo por que te muevan este tipo de temas que realmente son muy preocupantes, pero que muy pocas personas le prestan la atención que esto realmente conlleva. Las consecuencias son bastante serias cuando no se atiende a tiempo el acoso escolar, en lo que se convierten los agresores y los niños víctimas de acoso escolar posteriormente. Las consecuencias no son nada agradables. Yo creo que si se trabaja con tiempo y si se atiende con tiempo el caso, es mucho lo que se puede hacer. Claro, mira, el día trata eso mismo, de crear una conciencia de la importancia de la prevención y la erradicación del acoso escolar. El acoso escolar es un mal silente. Tú no te vienes a dar cuenta hasta que no explota algo muy grande, salvo tú conozcas a tu hijo. El acoso escolar para mí presenta una de las ironías más grandes. Es algo que se desarrolla en el ambiente escolar, pero se detecta en casa. Y los padres muchas veces no queremos entender eso. Un maestro te tiene en el aula 20, 30, 40 estudiantes, ¿no? Y los cambios que te va dando de humor y las situaciones que se van presentando porque la víctima suele mantener el silencio, porque ese Claro. es uno de los elementos que el agresor se encarga de que pase. ¿Le avergüenza al niño que haya otro, el guapetón o el no sé qué de la clase que le esté haciendo tal o cual cosa? Y lo atemoriza. Entonces, quien puede darse principalmente cuenta de lo que está sucediendo es en casa, porque es el tuyo, el que tú te vas dando cuenta cuando te dice que no quiere ir a la escuela, cuando empieza a cambiarte el estado de ánimo, se empieza a retraer. Y esos cambios son los que tienen que darte la voz de alerta. Pero tristemente los padres esperamos que el ambiente escolar sea que detecte el mal. Claro. No, de hecho, los padres esperan que todo se resuelva en la escuela. Más o menos, yo te diría que sí, que tú ahí tienes toda la razón de que hay muchas expectativas de que te lo formen, te lo eduquen y te le den todo lo que tú no, quizás no tengas la paciencia de poder darle, Sí, porque porque a veces no es la capacidad, es la paciencia. formar es paciencia, más que capacidad, porque hay muchas cosas que te la va dando el sentido común o lo que tú vas viendo, el ser humano aprende por imitación, pero eso es ahí, repite, es un copy-paste, copy-paste, copy-paste. Julia, el pasado 2 de mayo, el mismo día pues, que se celebraba el Día contra el Acoso Escolar, tú perteneces a una iniciativa que depositó en el Congreso un proyecto de ley para legislar sobre el acoso escolar. ¿Qué tan grave, qué tan serio es el tema del acoso escolar para que tenga que haber una ley en este sentido y qué es lo que contiene este proyecto? Mira, uno de cada 3 niños, de acuerdo a las estadísticas, es víctima de alguno de los tipos de acoso que hay. Está el acoso psicológico, está el acoso emocional y está el acoso físico en el tema del ambiente ¿El escolar. físico sería acoso o abuso? No, si entra la figura de un adulto, entra el abuso. Si es entre pares, entre estudiantes, sigue siendo acoso. Aún haya agresión física. Aún haya un tipo de agresión, porque ahí quiero hacer un paréntesis, qué bueno que tú has Vamos a tocado conceptualizar eso. para que la gente entienda, porque la gente entiende que si es acoso es simplemente lo que tú le dices al otro, ¿verdad? Que lo Exactamente. persigues y que le dices, no necesariamente cuando hay algún contacto físico, uno piensa en otra palabra, no en el concepto de acoso. Exactamente, mira, oye, ¿qué es lo primero que hay que entender? Cuando hablamos de acoso escolar, en el ambiente escolar se da entre pares, es decir, entre estudiantes obligatoriamente. Inmediatamente entra la figura del adulto, entonces ya estamos ante la figura del abuso. Y ya sí está tipificado en la ley el abuso de un adulto hacia un menor de En el edad. Código del Menor está En el tipificado. Código de Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 14, el abuso. Y ya te envía, pues las sanciones como tal están establecidas. Ahora bien, la parte, tenemos un código que cumple 20 años, ahora el 7 de agosto. Entonces, en aquel momento no existía como tal o la figura con la magnitud que estamos viendo hoy en día. Lo mismo que pasa con el ciberacoso, que es una ramificación que se desprende, que permite multiplicar y tener mayor alcance el acoso. Entonces, eso es importante señalar y resaltar. ¿Qué es lo que realmente sucede? Tiene que ser entre pares, es decir, entre estudiantes y que haya una asimetría de poder. Cuando hay una asimetría de poder no tiene que ser que uno es grandote y otro es flaquito. Puede ser que ese flaquito tenga más velocidad mental que el grandote. Puede ser una niña enamorada de un varoncito enamorado de una niña que lo pone en una posición de vulnerabilidad. Claro. Y tiene que ser una constante en el tiempo con la intención de dañar. O sea, que no con que simplemente el,
el acosador haya un día, qué sé yo, le haya dicho algo descompuesto o lo haya perseguido para burlarse, representa esto un acoso, sino que tiene que haber algo sistemático, Tiene que digamos. ser sistemático en el tiempo. Señores, mira, Al menos con lo que plantea la ley o en el concepto en general de acoso. el concepto en general, porque el acoso es una problemática mundial que crece cada día. Entonces, ¿qué sucede? Es importante resaltar dos aspectos que diferenciar del acoso. Si un día yo vengo y te digo cuatro ojos, por ponerte un ejemplo, Ay, ay, ay. y ese día yo te dije cuatro ojos y el tema pasó, yo tuve una burla de mal gusto contigo. Ya yo llegué tal vez de mal humor, tuve una situación y ese día te hice una broma de mal gusto. Que a ti no te gustó, pudiste haberlo cogido como nada. Y el tema murió. Si un día yo llego y te empujo y tú me empujas a mí y peleamos y nada más fue ese día, tú y yo tuvimos un acontecimiento puntual entre nosotras. Porque yo me tropecé contigo, no me disculpé, tú estabas de mal humor y nos fuimos a los golpes. Eso es un tema puntual que se da normal entre menores. Claro. Pero cuando ya se vuelve sistemático, si yo te dije primero un término y yo vi que no te gustó y ya luego vuelvo y te lo digo y ya voy buscando el coro para que el coro también te lo diga, te voy aislando, te voy marginando, te voy marcando emocionalmente, ya entonces yo te estoy haciendo un daño. Me encanta esa palabra que dijiste, marcando emocionalmente, porque son pocos los padres que tienen el nivel de conciencia para entender el daño que esto le hace al niño o a la niña que está siendo acosada y también al propio acosador, ¿no? Lo Entonces, que va gestando en él. ese es otro problema que también tenemos que tratar de entender, señores. Cuando hay un caso de acoso, tú ves que el padre de la víctima quiere sangre, la cabeza del otro muchachito, que lo boten, es Que más, lo boten de la escuela. que lo boten de la escuela, que lo expatrien, que lo manden a otro planeta. Y se olvidan, como me decía una gente una vez, Anajayo, y se olvidan que son dos menores de edad y que ambos están en condición de crecimiento, desarrollo y vulnerabilidad. Y que el niño agresor lo que está reflejando es algún tipo de situación que es de ahí en su Claro, casa. Entonces yo no puedo pretender volarle la cabeza a uno y claro. salvaguardar al otro. Yo tengo que velar por la integridad de ambos. Por eso uno de los aspectos que buscamos en la ley es que se cree una red integral de apoyo, tanto para el agresor como para la víctima, porque el agresor viene de un sistema tóxico. Permíteme, Julia, antes de que pasemos a esas otras consideraciones, para que la gente esté completamente claro, ¿verdad? De la conceptualización, hablamos de acoso verbal, físico y psicológico. ¿Qué podemos decir del verbal y del psicológico? Ya sabemos que el físico, que aún cuando implique golpes, hablamos de acoso también. Sí. ¿Qué de los otros dos tipos de acoso? En el ámbito escolar, sobre todo, que es del que estamos hablando. Ahí me perdí con tu pregunta. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué comprende? Porque también hay hechos muy ligeros que la gente quisiera saber si entrarían dentro de la tipificación de acoso en Mira, el por ejemplo, psicológico y un en el acoso verbal. emocional, que es el psicológico, que se da mucho. Hacemos un grupo de WhatsApp y decimos que vamos a comer taco a X Plaza. Yo te agrego. Ese caso lo manejé yo, esa situación. Y resulta que luego que está todo armado, yo digo, ay, pero Roselvi, ¿tú estás aquí? Y tú me dices, sí. Ay, no, pero tú no estabas para ser invitada al grupo. Pa, y te saco. Luego otro día, ay, manita, no, perdón, eso no fue contigo, estaba relajando. Mira, vamos mañana al cine y nos vamos a ir todas vestidas de rojo. Ya tú sabes, todo el mundo llegó vestido normal, menos yo que fui vestida de rojo. Entonces yo te voy marcando emocionalmente, te voy aislando. O cuando trato de esconderte tus cosas, de romperlas, de decir que tu trabajo está mal, de que tus cuadernos están sucios, de hacer algún tipo de meme, ¿no? de ti, para poder replicar en los demás, eso te va marcando. A ver, ¿por qué una legislación? ¿No pudiera esto resolverse quizá con la formación de los educadores y del personal de los centros educativos, de los colegios y las escuelas? No, porque el acoso llega incluso hasta el suicidio. Estamos hablando de que hay adultos hoy en día que no han podido superar el acoso aún con apoyo psicológico, de niños que se han suicidado, adolescentes que se han suicidado porque han empezado a sentir una preferencia sexual a lo que la sociedad ha estigmatizado como diferente, y yo siempre lo diré así, porque yo creo en el respeto, y ha caído en un malestar tal que han optado por no encontrar el apoyo en la casa de suicidarse. Entonces, cuando ya algo llega a la magnitud, han habido casos incluso en Estados Unidos que han
todavía ha quedado en la duda de si el menor llegó a suicidarse o si fue el amiguito que lo empujó o lo indujo al suicidio. Entonces, no estamos hablando de una cosa de muchacho, porque ahí es donde está el problema. Que se dice o se piensa que el acoso es cosa de muchacho. Hay que dejar de minimizarlo y verlo en la gran magnitud. Date cuenta que los tiroteos que se dan en Estados Unidos siempre son jóvenes que han pasado por una situación de proceso de crecimiento y desarrollo, de aislamiento o algún tipo de acoso. Cuando se de las sanciones que ya Tal están cual, tal cual. en el código, pero en esta modificación se hace alusión a alguna específica con las acciones definidas que ustedes proponen como acoso. ¿Cuáles serían, partiendo de las acciones, de las sanciones que ya están, cuáles serían para cada una de las nuevas acciones de acoso que ustedes describen? Te voy a explicar un poquito en ese aspecto. La materia de niños y adolescentes, casi todas las medidas en un principio son socioeducativas, socioformativas, y las va determinando el juez de acuerdo a la magnitud de lo que va encontrando. No es tan técnico como quizás en materia penal que tú puedes decir, bueno, homicidio 20 años, asesinato 30. No, eso no funciona así, porque se tiene que ver siempre, siempre primará lo que la ley establece el interés superior del niño y tiene que evaluarse una serie de factores y entre esos factores es ver la condición en la que el menor estaba al momento de haber cometido el hecho, la edad, la condición de crecimiento y desarrollo, su dignidad. Entonces todo eso va marcando pues unos elementos que al final de cuentas el juez será el que determinará dentro del saco cuál medida tomará. Debemos sorprendernos, Julia, de que el Código del Menor no contemple el acoso escolar. No, no debemos sorprendernos porque data de hace 20 años. Lo que debemos de ver es que no ha sido actualizado. Lo mismo pasa con la ley 5307, perdón, de crímenes y delitos de alta tecnología. Tampoco contempla el ciberacoso. Entonces, ¿por qué razón? Por eso mismo, porque en aquel momento no había tomado la magnitud que hoy en día está tomando, porque, vuelvo y te reitero, es como un cáncer silente y tenemos que ponerle pues un paro a esto. Bueno, el proyecto se introdujo el pasado día 2. ¿Qué avances ha habido? ¿Sabes si ya se ha mandado a comisión? ¿Cómo se hizo? Y también cuéntame de una conferencia que me parece que tienen para explicar un poquito más el proyecto que será en una universidad aquí en Santo Domingo. Sí, el próximo miércoles 24 estaremos presentando pues con la Escuela de Derecho de la Pucamaima el proyecto para que las personas puedan conocer un poco más a fondo en qué consiste. La legisladora proponente ha sido la señora Soraya Suárez, quien... Diputada por Santiago. Sí, PRM, que ella es ¿no? diputada por Santiago del Partido Oficialista y ha sido a través pues, del Consejo de Desarrollo Económico y Social que se ha introducido pues, de la mano de ellos la propuesta con el objetivo de que esto sea responsabilidad social. Claro. ¿Por qué? Porque detener el acoso es un compromiso de todos. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Ojalá que esta conversación pues